¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy vamos a trabajar con el área de comunicación y lenguaje. Ya son unos de los últimos videos que vamos a estar mandando para poder cerrar el semestre. Ya les vamos a indicar cuál va a ser el proceso de clausura o cómo vamos a terminar ciertas materias. El día de hoy vamos a trabajar con el verbo y dentro del verbo vamos a trabajar sus conjugaciones. Veamos primero qué es un verbo. El verbo es una palabra con estructura bimember, quiere decir que tiene dos significados, que indica acción, ¿verdad? Por ejemplo, comer, jugar, correr, saltar, pensar, dibujar. Puede indicar un estado de ánimo, reír, llorar, parecer, suspirar, soñar, o acontecimientos de la naturaleza, por ejemplo, nevar, llover, temblar. Un verbo es la acción de mi predicado o la acción del sujeto, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿verdad? Es de estructura bimembre y siempre va a indicar acción, siempre va a tener un movimiento. De esa forma, por eso nosotros podemos ver que es un verbo. Tenemos diferentes ejemplos de verbo poniéndolos en acción, en estado de ánimo y un fenómeno natural. Por ejemplo, si nos vamos a la columna de verbos en acción, dice, ella come muy rápido. ¿En dónde encontramos en el verbo? En la palabra come o comer, ¿verdad? Eso es una acción. Pedro juega con la pelota, el verbo jugar. El perro corrió hasta que alcanzó a su amo, el verbo correr. Si vamos a los estados de ánimo, dice mi mamá ríe, el verbo reír. Ríe nerviosamente, perdón. Luego dice, él llora sin parar, el verbo llorar. Mi hermana parece triste, el verbo parecer. Y también tenemos el verbo triste de tristeza, ¿verdad? Fenómeno natural, por ejemplo, hoy nevará todo el día, el verbo nevar. Anoche llovió fuertísimo, el verbo llover. Y temblará pronto, el verbo temblar. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros lo analizamos correctamente, nos vamos a dar cuenta que todo esto indica una acción. Entonces debemos de tener cuidado con eso. No podemos confundir el verbo con el adjetivo. El adjetivo es una característica del sustantivo, pero el verbo va a ser la acción del sustantivo. Por eso tenemos algo importante, dice acá. En la oración el verbo funciona como núcleo del predicado. En la terminación verbal podemos identificar en qué tiempo se realiza la acción. Entonces el verbo va a funcionar como núcleo del predicado. Entonces si nosotros lo vemos, tenemos que el predicado va a ser el resto de nuestra oración donde nos va a indicar en dónde está la acción, en dónde está el adjetivo, la característica del sujeto de lo que estoy hablando. Y recordemos que el sujeto es la parte principal de una oración. Por eso tenemos acá nosotros tres modos verbales. Modo indicativo, enuncia un hecho cierto, positivo o negativo, o me afirma o me niega algo. Modo subjuntivo, expresa una duda, deseo o condición, me va a dejar en duda. Modo imperativo, expresa un mandato, desea una orden que debe cumplir una segunda persona. Entonces, esos van a ser modos verbales. Modo indicativo, algo positivo o negativo. Modo subjuntivo, me va a dejar una duda, un deseo. Y modo imperativo, me va a indicar una orden. Pero este tipo de modo casi ya no se utiliza. Solo vamos a utilizar los siguientes. Tenemos clasificación de los verbos. Los verbos los vamos a clasificar en tres: infinitivo, gerundio y participio. Esto es algo, jóvenes, que nos debemos de aprender de memoria. Algo bien importante para nuestra vida, cuando vayamos a exámenes de la universidad, cuando vayamos a cualquier otro tipo de examen que tenga que ver con idioma español, siempre vamos a ver esto: la clasificación de los verbos en sus tres formas: infinitivo, gerundio y participio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con la primera. En infinitivo, el verbo va a ser cuando termina en ar, er, ir. Si mi verbo termina en ar, er, ir, quiere decir que mi verbo está en infinitivo. En gerundio, cuando el verbo termina en ando o yendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi verbo termina en ando, yendo, termina en gerundio. Y en participio, cuando mi verbo termina en ado, ido, to, so y cho. Esas son terminaciones o palabras que nosotros vamos a poder cambiar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el verbo juega. Si yo el verbo juega lo quiero poner en infinitivo, me va a quedar como jugar. Si yo lo quiero pasar a gerundio, me va a quedar como jugando. Porque si se dan cuenta, dice que en gerundio termina en ando. Y lo quiero pasar a participio, me va a terminar en jugado.
porque dice que cuando el verbo termina en ad, ido, toso y cho, ¿verdad? Si se dan cuenta, vamos jugando con las palabras. Luego tenemos el verbo comer. En infinitivo, ¿verdad? Termina como comer, en gerundo termina como comiendo y en participio termina como comido. Tenemos la palabra o el verbo nevará. En infinitivo termina como nevar, en gerundio como nevando y en participio como nevado. Ahora tenemos una palabra que nos va a cambiar o nosotros tenemos que modificarla para que el verbo sea correcto. La palabra muerto, ¿verdad? También es un verbo porque indica una acción. Si yo lo quiero pasar a infinitivo, me va a quedar como morir. Si se dan cuenta, termina en ir. Si yo lo quiero pasar a gerundio, me va a quedar como muriendo. Pero si lo quiero pasar a participio, ojo, debemos tener cuidado. Porque tenemos ado, tenemos ido, tenemos to, tenemos so y tenemos cho. Cometemos el error de decir morido. La palabra morido no existe. En este caso, mi verbo en participio va a quedar como muerto. Esa es la diferencia. Se dan cuenta, ustedes tienen que jugar con infinitivo, con gerundio, participio, pero siempre y cuando se acople a las terminaciones, ¿verdad? Esa es la clasificación de los verbos. Como tarea, ¿verdad? Dice copiar en hojas 15 verbos y pasarlos en las terminaciones de infinitivo, gerundio y participio. Así como está esta clase, ¿verdad? O como está esta diapositiva, así como les hice yo, cada una de las columnas lo van a hacer ustedes. Van a colocar los 15 verbos y lo van a poner en infinitivo, en gerundio y en participio, ¿verdad? Van a ser 15 de cada uno. La siguiente semana van a recibir el video de los tiempos verbales. Cualquier duda que va a la orden, que tengan buen día.